Ah, bueno, me habla en inglés y todo. Vamos a arrancar con teoría de conjuntos. Y esto que veamos lo vamos a ir relacionando con todos los conjuntos numéricos que vamos a trabajar después. Por eso, de verdad, necesito que me digan si hay alguna duda. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es un conjunto. ¿Qué es para ustedes un conjunto? ¿O qué entienden ustedes por conjunto? ¿A qué les suena conjunto, la palabra conjunto? Un grupo de números. Un grupo, exactamente. No solamente vamos a trabajar con números, nosotros, o sea, sí, después vamos a solamente concentrarnos en conjuntos de números con ciertas características. Pero un conjunto es eso, es una agrupación o grupo de elementos. Esos elementos tienen características similares, porque si no, no puedo agrupar cosas porque a mí se me ocurre. Con características, con similares características. Siempre nosotros a los conjuntos lo vamos a denotar con letras mayúsculas. Siempre. Sus elementos van a quedar encerrados entre llaves. Y vamos a separar los elementos entre sí usando punto y coma. O sea que acá voy a tener un elemento, voy a tener otro elemento y puedo tener un montón de elementos. Pero vuelvo a repetir. Cada vez que nosotros veamos una letra mayúscula y tengamos llaves, significa que todo lo que hay adentro de esas llaves son elementos de un conjunto. Si los elementos no son numéricos, se denotan con letras minúsculas. Si los elementos son numéricos, justamente los vamos a anotar con números. Por ejemplo, ustedes son un conjunto. Encima un conjunto formado por dos grupos. Lo que fue sexto primera y lo que fue sexto segunda. Ustedes dos los juntamos y armamos séptimo. ¿Quiénes serían sus elementos? Cada uno de ustedes. ¿Cómo anotaría mi conjunto séptimo? Que lo vamos a poner así. Y yo acá iría poniendo el nombre de cada uno de ustedes. Por ejemplo, pondría Cami, punto y coma Tiara, punto y coma, y absolutamente los voy a escribir a todos. No los voy a escribir ahora a todos porque son 33 y no me van a entrar en mi pizarrón. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Sí. Sí, profe. Repítanme ustedes entonces, ¿qué es un conjunto? Un grupo de elementos. Exactamente. A esos grupos siempre los anotamos con letras mayúsculas y sus elementos quedan separados entre sí por punto y coma y siempre encerrados entre llaves. Hoy vamos a ver tres formas distintas de representar un conjunto. La primera forma de representarlo lo vamos a llamar extensión. Un conjunto va a estar representado por extensión cuando nosotros indiquemos absolutamente todos los elementos que tiene ese conjunto. O sea que es extensión y tiene que ir absolutamente todo. Por ejemplo, si A es el conjunto de números naturales menores o iguales que 7. Cuando escribo por extensión, vuelvo a repetir, tengo que indicar absolutamente todos los elementos de mi conjunto. Empiezo indicando cómo se llama el conjunto. Abro llaves y acá adentro voy a escribir todos los elementos de mi conjunto. Dice que es el conjunto de números naturales. Números naturales. ¿Dónde empiezo? En el 1. En el 1. Números naturales menores o iguales que 7. O sea que el primer elemento el 1. Sigo 2, separo con punto y coma, 4, 5, 6 y 7. Y ahí cierro las llaves porque estoy indicando absolutamente todos los elementos de mi conjunto. ¿Cuándo un conjunto va a estar escrito por extensión? Cuando indiquemos todos los elementos que los componen. ¿Vamos bien? Sí, profe. Vamos bien, profe. Este es re fácil. Extensión, Sí, profe. todos los elementos. Ahora viene otra forma de escribir o representar mi conjunto, que es por comprensión.
Comprensión. Extensión viene de la palabra extender, o sea que agrando, escribo todo, indico todo lo que forma mi conjunto. Comprensión viene de comprimir. Se supone que yo tengo que achicar mi conjunto. Y para achicarlo, tengo que dar absolutamente todas las características que componen este conjunto. Ahora viene el tema que es lo que se nos complica bastante. ¿Cómo doy las características? Vamos a hacer el mismo ejemplo y después vamos a hacer varios ejemplos más para que nos quede bien claro. Escribo A, pongo llaves, porque si no pongo llaves no tengo un conjunto numérico, o no tengo un conjunto, mejor dicho, y ahora empiezo. Esto que les voy a escribir en verde va siempre. Yo quiero el conjunto formado por los elementos, esto es un elemento, tales que, esto va siempre, acá me indica los elementos con los que voy a trabajar. Acuérdense que como estamos escribiendo en manera genérica, lo indicamos con una letra. Puede ser la letra que a nosotros se nos ocurra. Por lo general usamos la X. Esta barra significa tal que. Después de la barra, todo lo que quede a la derecha van a ser las características que componen mi conjunto. Primer característica, tengo que indicar, si es un conjunto numérico, con los números que estoy trabajando. Eso va siempre. ¿Cómo indico que mis números son naturales? Mis números son las X, así que yo digo que quiero los elementos que pertenecen al conjunto de números naturales. Primera anotación que tenemos que tener en cuenta. Esta después la vamos a repasar un montón. Siempre que mi letra mayúscula tuviese dos palitos, ¿se acuerdan que lo hablamos hace un montón en quinto, que dijimos que eso me indicaba a mí un conjunto numérico? Nosotros, por suerte, ahora solamente vamos a trabajar con dos conjuntos numéricos, o los naturales o los enteros. En la unidad que viene terminamos con todos los conjuntos numéricos, pero ahora solamente van a ir dos. O los números son naturales o los números son enteros. O sea que primer característica, conjunto al que pertenecen los números. Los números X, acuérdense que los llamamos X. Esta E me dice a mí, es una pertenencia, me relaciona cualquier elemento con un conjunto. Por eso digo que los números con los que voy a trabajar son naturales. Ahí dice eso. Y no me alcanza. Me falta agregar en menores o iguales a 7. ¿Cómo agrego otra condición? Y tengo que agregar la I. Como en matemática la I tiene una representación simbólica, es como un sombrerito mirando para abajo. Esto significa I. Y ahora tengo que agregar lo que me está faltando, que esos números, ¿quiénes son esos números? Esos números se llaman X. Esos números son menores o iguales a 7. ¿Qué me faltaría agregar ahí? ¿Cómo indico menor o igual? Con Con la boquita para la Claro, izquierda. Con la boquita a 7. igual. Listo. Ahí está escrito por comprensión. ¿Cuándo lo indico por comprensión? Cuando indico absolutamente todas las características que forman mi conjunto. Sé que cuesta, sé que la parte de comprensión cuesta un montón por las notaciones. ¿Quieren que les escriba lo que significan los símbolos? Así después lo copian en la carpeta. Dale, profe, Creo que por favor. Entendemos más o menos. Vamos yo bien. entendí. Igual ahora Yo vamos a entendí hacer también. varios, porque este era facilito. Vamos a hacer varios para que nos quede bien claro y no nos confundamos nunca. Esto, acuérdense, esto va siempre. Siempre va indicado el elemento, que es genérico. Si es genérico, estamos acostumbrados a usar la X. Tal que esa barra, que podemos usar la barra o los dos puntitos, me dicen a mí todas las características que va a tener mi conjunto. Primera característica, conjunto numérico con el que trabajo. Y después el resto. Puede ser que en algún momento, cuando ustedes vean otra bibliografía diferente, que el conjunto numérico lo den atrás del todo. Es exactamente lo mismo. Como se tienen que cumplir todas las características en simultáneo,
da lo mismo. A mí me gusta escribirlo acá, pero bueno, es una cuestión de notación. Vamos a los símbolos que vamos a usar. Y vemos la tercera forma de escribir y así hacemos muchos ejemplos. ¿Qué símbolos vamos a usar? La barra o los dos puntitos, que significa tal que. Acuérdense, todo lo que queda a su derecha son características. Este símbolo que es una E es el de pertenece. ¿Y cómo lo vamos a usar? Vamos a decir que el elemento es un número natural o vamos a decir que los elementos con los que están trabajando son números enteros. O sea que acá dice números naturales y acá dice números enteros. La I, que es el sombrerito mirando para abajo, y si no quiero usar la I, quiero usar la O, es el sombrerito mirando hacia arriba. Y después ya saben, menor, menor igual, mayor igual, menor igual. Hoy estoy atravesada. Más de esos símbolos no vamos a usar. Y esto ya lo saben recontra usar porque trabajaron un montón con inecuaciones. ¿Dudas? No, profe, por ahora no. Y acuérdense, siempre que usemos estos símbolos, tenemos que indicar el elemento. Si yo no uso el elemento, y algo va a estar mal. Le voy a estar errando en algo. La última forma de representar un conjunto es lo que se conoce como representación gráfica o diagrama de Venn. Con B corta y doble N. Es una representación gráfica. ¿Cómo se hace? Nosotros vamos a hacer una especie de óvalo. En la parte superior derecha indicamos cómo se llama el conjunto y adentro de ese óvalo o círculo, a veces hacemos cuadrado, depende de qué es lo que necesitemos, indicamos todos los elementos de nuestro conjunto. Si usamos el ejemplo que hicimos recién del conjunto A, que era el conjunto de números naturales menores o iguales a 7, yo le pongo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 inclusive. Esa es la representación gráfica que tiene un nombre especial. ¿Cómo se llama? Diagrama de Venn. Es la más fácil de todas. Con este nunca tenemos problema porque es re fácil. Hago un óvalo y adentro del óvalo me quedan todos los elementos. ¿Dudas? Profe, estuvo practicando hacer círculos, ¿sabes? Porque antes eran un desastre los círculos, profe. Bueno, hace óvalos, no hagas círculos. Pero es re fácil hacer un circulito. Bueno, a mí me quedó medio feo mi ovalito, pero zafa. Vamos a ver si quedó de verdad claro lo que tenemos que ver de extensión. Sí, Eric. Estaba leyendo lo que me puso Eric en el chat. Yo les voy a dar varios conjuntos escritos por extensión y vamos a escribirlos por comprensión. O sea que vamos a poner escribir por comprensión. Ustedes me tienen que ayudar a escribirlo y después cuando vuelvan a mirar el video lo pasan a la carpeta. Vamos a hacer solamente 3 conjuntos ahora. O empezamos con estos dos, pues me voy a quedar sin pizarrón ya. Primero, para poder escribirlos por comprensión, necesitamos ver qué características tienen esos conjuntos. Y después los vamos escribiendo. La primera característica que tengo que identificar es con qué números estoy trabajando. Vamos al ejemplo A. Tengo 1, 2, 4, 8, 16, 32. Tipo de números, o son naturales o son enteros. ¿Con qué conjunto estoy trabajando? Natural. Enteros. Con natural. Naturales. ¿Por qué no son enteros? Porque no tengo negativos y no está el 0. Puedo decir que son enteros porque ya sabemos que los números naturales son enteros.
pero me conviene siempre tratar de achicar. Mientras menos características tenga mi conjunto, mejor. O sea que acá ya puedo decir, estos son números naturales. Segunda característica, tienen una formación específica esos números. ¿Cómo son? ¿O qué son de quién? Están como no sé si multiplicados por el mismo número o algo así. No, sumados No, por el están mismo número. sumados. ¿Sumados? Están Sí, multiplicados sumados. por 2 en realidad. Claro, son múltiplos. Llega, entonces. llega a Claro. decir que son menor o igual a 32. Menores iguales a 32, Claro. así que vamos a poner, acá le vamos a poner, bueno, ya lo manché. Menores o iguales que 32, bien. Y ahí lo de múltiplos tapo de esa onda. Pero serían múltiplos de quién? ¿De quién los ven múltiplos? De 2. De 2. Si fueran todos múltiplos de 2 o ¿Y solamente el uno? múltiplos de 2, fíjense que yo no veo ni el 6, ni el 10, ni el 12, 14, 18, me faltan un montón múltiplos de 2 hasta el 32. Va por esa onda, pero no son los múltiplos de 2. Son otra cosa de 2. ¿Qué son de 2? Profe, Valentín en el chat puso potencia de 2. Gracias, Vale. Gracias por leerlo, acuérdense que yo no los puedo leer. Potencias de 2. Excelente, Valen. Son potencias de 2. ¿Qué potencias? Y tengo 2 a la 0. Todo número a la 0, 1. Perfecto. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la cuarta, 2 a la quinta. Con todas estas características vamos a escribir nuestro conjunto por comprensión. Vamos a ver si entra acá. A es el conjunto. Medio feo me quedó. Este lo borro y lo escribo después. Empiezo. A es el conjunto, formado por los elementos tales que, primer condición, que sean números naturales. Primer condición, o sea que mis números sean naturales. No me alcanza. ¿Qué más quiero decir? La segunda que pusimos fueron menores o iguales a 32, o sea que mis elementos son menores o iguales a 32. No me alcanza, porque tengo 3 características arriba, y ahora me falta decir que son potencias de 2. ¿Quiénes son potencias de 2? Mis elementos, mis X, son potencias de 2. ¿Cómo indico potencia de 2? Digo 2 a la n. Por las dudas vamos a aclararlo. Potencias. ¿Qué notación usamos con las potencias? Y depende. Si es potencia de 2, 2 a la n. Si es potencia de 3, ¿cómo lo vamos a escribir? ¿3 a la n? 3 a la n. Si es potencia de 4, y 4 a la n, y así sucesivamente con todas las potencias que existan. Potencias. La n, o sea, el exponente, aparece justamente como una potencia, como un numerador. No es lo mismo 2 a la n que 2n. Son cosas totalmente diferentes. Esto es una potencia y esto es un múltiplo. Que quede bien clara la diferencia entre potencia y múltiplo. Si en vez de potencia, entonces nosotros ahora queremos múltiplos. ¿Cómo lo escribiríamos? Y si es múltiplo de 2, 2 por n. Si es múltiplo de 3, y 3 por n. Si es múltiplo de 4, 4 por n. Si es múltiplo de 5, 5 por n, y así sucesivamente. ¿Se entiende la diferencia entre potencia y múltiplo? Sí. Sí. Sí, sí, profe. Ahora hagamos el B, que es el que les había copiado recién. Mi conjunto B es el conjunto formado por los elementos menos 3, 0, 3, 6 y 9. Primer característica. ¿Dónde? ¿Me leen lo que dice el chat? Porque veo que tengo algo naranja y no veo. Son números enteros. Son números Perfecto. enteros. Primer característica, números enteros. Segunda característica. Como son enteros, ¿vieron que recién Cami nos dijo menor o igual a 32? Porque sabía que arrancaba en el 1, porque los naturales arrancan en el 1.
Los enteros vienen de menos infinito y se van a infinito. O sea que no me alcanza solamente con decir menores o iguales que tal. También necesito Sí, indicar entre menos extremo. 3 y 9. ¿Cómo, Lauti? Entre menos 3 y 9. Exactamente. Decir eso entre menos 3 y 9 es lo mismo que escribirlo así. Lo puedo escribir así o lo podemos escribir por separado. Todo depende de qué tan cancheros estén con inecuaciones. ¿Y qué más? Porque ahí si yo digo solamente entre menos 3 y 9, y me falta el menos 2, el menos 1, el 1, el 2, el 4, el 5, el 7 y el 8. O sea que me faltan elementos. Me falta una sola característica. ¿Cuál es? ¿Son múltiplos de 3? Perfecto. Múltiplos de 3. Con toda esa información escribimos nuestro conjunto por comprensión. B es el conjunto de los elementos que primero son enteros, o sea, X pertenece a los enteros. Y agregamos la condición entre dónde y dónde está. Y me falta indicar que son múltiplos de 3. X es igual a ¿quién? 3 por n. 3 por n. Perfecto. Y ahí terminó mi conjunto. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ¿y con nombres cómo sería? Porque con números capaz que va a ser más fácil, pero con nombres y esas cosas más complicado, ¿no? De nuevo, me repetís porque no se escuchó nada. ¿Y con nombres cómo sería? Porque viste que ahí la actividad tiene un tipo de nombre, entonces... Ah, parece pero más ahora la complicado. vemos. Es más fácil encima. Porque ahí no tengo que dar. Igual no se preocupen que les voy a agregar más actividades. O sea, esas actividades son como No muy estaba preocupado el básicas. profe. Quiero agregarles más actividades para que se entretengan ahora en el confinamiento. Con nombres sería, el primero, igual hacemos así, Eric. Terminamos de ver. Ahora hacemos ejemplos al revés. O sea, yo se los doy por comprensión y lo escribimos por extensión. Y ahí vemos la actividad. Que la actividad no se entrega hasta la otra semana que terminamos de ver toda la teoría. Ahora lo hacemos al revés. Yo los voy a tener escritos por comprensión y los voy a querer escribir por extensión. ¿Qué es el más fácil? Por ejemplo, A es el conjunto de los elementos, tales que estoy trabajando con números naturales, que son múltiplos de 2 y menores o iguales a 8. Este es re fácil, lo tengo escrito por comprensión, lo necesito escribir por extensión. Escribo A, abro mis llaves y empiezo. ¿Cuál es el primer elemento natural que tiene mi conjunto? Múltiplo de 2. Acuérdense que tengo que cumplir todas las condiciones de simultáneo. 2. 2. ¿Quién sigue? 4. Son múltiplos 4. 4, punto y coma, no me olvido que siempre punto y coma. Y ahora, 6. 4. y termino en 8. Y hasta el 8. Porque dice menor igual. Si fuera menor estricto, sin el igual, ¿pongo el 8? No. No. Acuérdense la diferencia entre estricto e igual. ¿Dudas con este? Es el más fácil. Si lo tengo escrito por extensión, por comprensión y quiero escribirlo por extensión, es re fácil. Ahora quiero números enteros que estén entre menos 2 y 9 y que sean impares. 2n es decir que es múltiplo de 2, pero decir múltiplo de 2 es lo mismo que decir que sea un número par. Si quiero 2n más 1, voy a querer números impares. Impares, números impares enteros que estén entre menos 2 hasta 9, sin tocar el 9. ¿Cuál es el primer número impar? Menos 1. Menos 1. Punto y coma.
0 después. 0, ahí viene un tema, el 0 no es par ni impar. Ah. Así que el 0 por lo general, depende de la bibliografía que utilicemos, lo toman como par. La mayoría los toma como par, pero el 0 no es nada. Así que no va a ser impar para nosotros. ¿Quién va a 1 ser? entonces. -3. 1. 1. 1, Me estoy yendo hacia la derecha, ahora tengo los positivos. 1, ¿quién más? 3, Ah, 3, 5, 5, 7. 7. y 9. ¿Puedo tomar el 9? Ah, no, porque... ah, No, entonces acá termino mi conjunto. ¿Se entiende? sí. Sí. Bien.